¿Qué tal? Aquí estamos en Zona Franca, un programa de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, en el que buscamos conversar desde el psicoanálisis con distintas disciplinas. Y hoy tenemos un programa especial porque hemos traído al periodista Pedro Salinas y al artista plástico Vicente López de Romaña para conversar, entre otras cosas, sobre nuestra experiencia en el sodalicio. Y habíamos planteado 3 preguntas. La primera pregunta iba en torno a qué había hecho que nosotros fuéramos captados en nuestra propia percepción y cómo narramos ahora ese momento. No sé quién quiera Vicente. comenzar. No, empieza tú. Yo. Ok. Bueno, yo lo voy a hacer corto. Yo creo que a mí me captaron por varias razones. La primera es que yo estaba buscando un lugar al cual pertenecer, propio de la edad. Yo tenía 19 en ese momento. Además pasaba por una crisis familiar severa, económica, financiera, un divorcio de mis padres complejo y largo. Y porque además me había quedado solo en la Universidad Católica, porque la mayoría de mis amigos no habían ingresado o se habían ido a otros lados. Y yo tenía una especie de aversión a la juerga, digamos. Entonces me dediqué a ser responsable y el discurso católico me hizo sentido en ese momento, ¿no? En un momento en que todo el mundo se dispara con el desorden, yo más bien necesitaba ordenarme porque mi vida, según yo, en ese momento pendía de un hilo y para estudiar pues tenía que trabajar, tenía que ser responsable, tenía que sacar buenas notas, no podía biquear, había toda una serie de cosas que no podía biquear, no podía repetir cursos porque yo los pagaba. Ese era un problema. Y bueno, los conocí, claramente me manipularon, pero creo que la cosa pasó un poco por ahí, por esta necesidad de tener una figura distinta a la de mis padres, por mi afán también cultural de aprender, que los sodalites, digamos, vendiendo humo, pero parecían más cultos que la mayoría de gente que me rodeaba. Y también en esta desesperación de sentir esta soledad tan profunda, ¿no? En varios sentidos. No sé, ustedes. Uf, tú has dicho 19, ¿no? Eso ya es viejo, ya. Yo conocí a los sodalites a los 9 años. O sea, porque yo soy somos 5 hermanos y yo soy el menor de los hombres. Y mis 2 hermanos mayores ya estaban en grupos de los sodalites, o sea, pero ellos tendrían que 14, 15. En Arequipa. En Arequipa. Y cuando llegaron los sodalites, unos años antes, Arequipa fue un boom. O sea, porque era la novedad de pueblo chico, conservador, etc. Y como que todos los padres le soltaron a sus hijos a esta actividad católica. Y después, cuando ya empezaron a salir las primeras vocaciones de Arequipa, ya la gente se puso más a la defensiva y ya empezaron a haber comentarios en contra. Pero los sodalites, algo que hacían muy bien y que hicieron muy bien con mi familia, fue ganársela, o sea, hacerse amigos. Entonces, se hicieron súper amigos de mis papás. De hecho, los conocí de chiquito porque iban a mi casa a tomar té, ¿no? Y entonces eran súper familiar para mí ver a los sodalites, ¿no? Era parte de la vida cotidiana. Sí, igual en mi familia, mi papá era del colegio jesuita y fanático jesuita, tanto así que ya era sodalite. Cuando le dije que quería ser cura, me dijo, ¿y si eres cura jesuita? O sea, porque seguía. Pero bueno, mi hermano Martín, que ya estaba en un grupo de los sodalites, me empezó a hacer apostolado sin que yo me dé cuenta, a replicar lo que habían hecho con él. Entonces se metía a mi cuarto y me preguntaba cómo estaba, o cosas así que nadie me había preguntado. Y yo, en paralelo, yo venía estoy hablando ahí, ya tendría como 13, no sé. Yo ya estaba en una pasada de vueltas porque no sabía, o sea, me iba pésimo en el colegio. En mi familia nunca hubo, si bien sí es una familia unida, nunca hubo un diálogo, o sea, era como que no falte nada, pero no había la capacidad de hablar
¿no? Con uno mismo. Y yo me acuerdo de una persona súper angustiada, ¿no? Yo tuve úlcera a los 9 años y, Eso no sabía. y vivía en crisis existenciales de bien chico, ¿no? Entonces cuando mi hermano, que además era mi hermano mayor, me empieza a preguntar y me empieza a decir que yo soy alguien valioso, inteligente, ya, o sea, ya el 50% estaba hecho, ¿no? Y ahí me fue invitando a la comunidad, a partidos de fútbol. Yo odiaba el fútbol, pero el ambiente era bacán. Y él sacó un grupo conmigo y unos patas, porque mis amigos de toda la vida no querían parar con los saltes porque ya había anticuerpos, pero para mí eran tan cercanos y mis hermanos estaban metidos, mi papá me decía que vaya. Y ya también era medio rebelde, pues, ¿no? O sea, ir contra la corriente un poco. Terminé yendo y la manera como me captaron fue haciéndome sentir especial y me sentí por primera vez en mi vida resguardado, ¿no? Eso fue el primer gancho. ¿Tú, Pedro? Yo tenía 15 años, estaba en el colegio San Agustín. Me habían anunciado que me iban a votar en julio, mitad de año. Estamos hablando de, no querían esperar, de mayo. Y aparecen, mis padres están separados y aparecen este par de patas, Jaime Bertel y Luis Capelletti, que le encargan el departamento de OVE, que era Orientación para el Bienestar del Educando, que tenían una oficina, me acuerdo, al costado de la piscina, era una oficina bien bacán. Y comenzaron a sacarme de clases, cosa que yo me parecía monstruo, que te saquen de clases de matemáticas, de física, que yo odiaba. Y cuando íbamos a la oficina esta, que estaba al costado de la piscina, de OVE, Bertel se dio cuenta que yo tenía cigarros en la media, ¿no? Mi plastiquito, mis cigarros Premier, y me dijo, si quieres fumar, fuma nomás, ¿ah? Entonces, claro. No eran curas ni Bertel ni Capelletti, eran un par de patitas 7 años mayores que yo, pero que hablan en tu lenguaje. Y venía el retiro para la confirmación, que yo dije que no iba a ir, a pesar de que siempre te metían todo el rollo, que si no te confirmas después no te vas a poder casar, y eso la verdad que me importa un pepino. Y cuando entran en un momento a la clase de religión, el cura, que el pobre cura yo lo tenía seco, ¿no? Porque se apellidaba Bollo y era medio amadenerado, entonces lo tenía yo de punto, y a mí la verdad que nunca me trató mal, y le pide a esta gente, pónganlo primerito de la lista a Salina porque ese chico necesita un exorcismo, ¿no? Entonces me van convenciendo, me llevan al retiro, el retiro claramente, me sacan de todas las actividades litúrgicas, religiosas, serias, digamos, las aburridas, y cada vez que me sacaban era para conversar sobre el tema de mi familia y no sé qué, y te ofrecen esta cosa épica, por un lado, digamos, de que con nosotros vas a cambiar el mundo, y de otra parte, lo que decías tú, ¿no? O sea, esas necesidades de significación, de pertenencia, de reconocimiento que tiene un chiquillo de 15 años, comienzas a ver expectativa, digamos, en este grupo que se presenta como cristianos, católicos, cosa que a mí siempre me aburrió, la religión, claro. hasta que conocí a estos patas que te hacían ver la religión como una cosa más, no sé, política, militante, con mística, con una diferente, ¿no?
Y de hecho, bueno, fui al retiro, el retiro salí, digamos, el más convertido del grupo. Y de ahí terminamos, en ese momento en Sualicium, sus misas eran en el Colegio Champañá, en el segundo piso, en una capillita, un aforo de 50 personas, todo el Sualicium entraba ahí. Y ya, y a partir de ahí se crean lo que se llamaban los grupos de perseverancia, que eran las agrupaciones marianas, y esa es la forma como me terminan enganchando. El retiro estaba hecho claramente para mí, ¿no? Claro, claro. Ese modelo se ha replicado. Yo lo he hecho también para cuando yo me tocó ser a mí. Igualito. Claro. Te Elegías fijas a en otra fulano, gente metal, para hacer claro. relleno y... Sí, Sí. hay objetivos. Sí, además se escogen, ¿no? Y Claro, claramente. se señalan, ¿no? Claramente. Y nos mandaban, bueno, a mí también me han mandado a buscar a varias personas en concreto, ¿no? Que de hecho fue una de las cosas que a mí me animó a salir, pero esa es una pregunta para después. Quería darle un poquito más de vueltas a esta primera pregunta porque a ti te captan desde muy chico, a mí me agarran a los 19, pero a través de mi hermano menor, a diferencia tuya, que fue por tu hermano mayor, y a ti en el colegio, pero ya dentro del colegio, ¿no? Yo vengo del colegio fetiche de ellos, yo fui el primero, que me lo restregaron desde el primer día, ¿no? Tú eres el primero que viene de este colegio desde los últimos 20 años, el anterior había sido Daniels, el último, claro. ¿no? Entonces para mí era una especie de honor estar ahí. Yo sí había querido ser religioso y yo no tenía problemas con la religión. Ah, ¿en serio? Sí, no quería, o sea, había querido ser religioso cuando hice mi primera comunión, no quería hacerlo ya en la universidad, pero digamos, los ideales católicos a mí sí me movían un poco, ¿no? En términos de... Ah, tú tenías antecedentes. Yo tenía antecedentes, así es. Pero en términos de justicia social, quizás un cristianismo más de izquierda, ¿no? En términos de justicia social, de ayudar al pobre, de perdonar, no de dedicarme a perseguir a la gente para que no se masturbe, que es lo que una buena parte de la iglesia hace y que creo que es un gran error porque no tiene sentido, ¿no? Pero hubo pues un ideal épico, una invitación, una manipulación que se fue haciendo notoria y conforme pasa el tiempo, no sé si a ustedes les pasa o les ha pasado o han tenido experiencias de volver sobre esas épocas, uno comienza a descubrir detalles sutiles que han ido sucediendo con nosotros, tanto decisiones chiquitas que vamos tomando, porque a veces no es que nos secuestraron en el sentido literal de la palabra secuestro, sino hubo algo de nosotros que fue cediendo poco a poco, creyendo que estaba decidiendo, ¿no? Claro. Es una especie de truco, no sé si quieren decir algo con respecto a eso. Sobre la manipulación psicológica, o sea, ¿te refieres cuando estás adentro o cuando estás afuera? Cuando estamos antes, ¿qué nos hizo entrar? No, hay una manipulación psicológica, claramente te van al principio lo que tú sientes es acogida, un ambiente bacán, la pasas bien, ¿no? Te hacen efectivamente creer que eres un intelectual con conversaciones así medio rebuscadas, ir a ver una película, luego comentarla, o jugar un Risk y ver la cosa psicológica, las dinámicas de grupo, o sea, a mí la cosa, el juego de la psicología sí era algo que a mí me atraía mucho, ¿no? Esta Voy a meterme ahí. Hay una cosa entre la psicología y esto, como que desde el inicio te hacen ver que ellos pueden ver más allá de lo que la gente ve, ¿no? Sí. Entonces tú dices, ¿cómo es esta vaina? ¿no? Porque te dicen 4 cosas que a cualquier adolescente o niño le... Claro, ahora que tenemos 40 y tantos, Claro, nos damos cuenta de lo ridículo, pero ¿no? te sorprende. En ese momento dices, te sorprende, porque claro. ningún adulto se acerca donde un chibolo a decirle, oye, tú estás pensando, Claro. es súper invasivo. Pero en ese momento, en esa época, era como, ¿quiénes son estas personas y cómo saben estas cosas? ¿no? Entonces, en esas dinámicas, en las conversaciones, como que tú dices, acá estos tipos se dan cuenta de todo y entienden el mundo. Y ¿no? los idealizas. Los idealizas y entonces tú dices, yo quiero ser así. Y ahí viene la parte religiosa, como que claro, hasta antes de eso lo religioso era como, mi familia era súper religiosa y también tengo así preceptos metidos en la cabeza,
pero nunca había pensado ser cura ni nada, ¿no? Pero ahí te das cuenta y ellos te presentan la religión como parte importante de todo esto. O sea, como que la religión no es como te la han presentado, más bien los que te han presentado religión son unos payasos y nosotros la entendemos como debe ser, que tiene toda esta vaina de entender el mundo y psicoanalítica y... Bueno, psicoanalítica no, pero... psicológica. Entonces te fascina de chibolo y te empiezan a mostrar, como hablando en tercera persona, de que hay que ser radical, de que si Dios te llama tienes que responder, pero no llama a todos. Entonces estás diciendo, ¿cómo no voy a llamar a mí? ¿No? Claro, es que ¿qué adolescente no se quiere sentir especial, rebelde? Es para que se entienda un poco hoy en día, es como que si a tu hijo de 14 años empieza a parar con patas de 20, que tienen la única misión de lavarle el cerebro, entonces le empiezan a hablar cosas medio profundas, a meterse en su fuero interno de una manera que hoy en día sería un escándalo, pero en ese momento era como que wow, ¿no? O sea, te hacían sentir culpa, al mismo tiempo te hacían sentir acogido, te hacían sentir inteligente, ¿no? Y a veces te dejaban sin piso y te hacían sentir súper avergonzado, pero manejaban todo esto y a un niño lo puedes manipular como quieras, ¿no? Y en ese juego, digamos, ya tu familia, llegas a tu casa y tu mamá te dice, ¿por qué no has lavado esto? Entonces dices, ala, esta mujer no me entiende, o mi papá. Entonces ya haces un quiebre. Mis viejos no me entienden, ni tienen cómo entenderme, ni entienden el mundo. Ni entienden el mundo, claro. Y estos patas... Además te dicen que eso va a pasar. Claro. No, y ahí usan citas bíblicas incluso, ¿no? Pero es súper rápido ese proceso. Hay una instalación de criterios. Total. Y a la vez siempre hay una persona que hace de padre, espiritual, instructor, sí, policía tutor, bueno, policía malo también. O policía bueno y policía malo, ¿no? Pero en la búsqueda del ideal que tiene el adolescente, ellos instalan vamos a llamarle yo ideal, que está representado en el apóstol, en aquel que te persigue, que además luego, no sé si ustedes también, me imagino que sí, uno se entera que además está pues escrito el proceso, ¿no? En un Excel, ¿no? Cómo irse acercando, sí, claro, a la persona, claro, casi como una psicoterapia detallada, ¿no? Había todo un esquema de eso. Y en algún momento me lo enseñaron. Sí, de hecho que sí. La segunda pregunta pasa por ¿qué es lo que nos hizo salir? Hay algunas cosas que hemos ido conversando antes de esto y hay una palabra clave que además está en los textos sobre sectas, que es la decepción. En algún momento se comienza a instalar en cada uno, por distintas razones, la decepción, que se vuelve una especie de gusano positivo que va carcomiendo lo instalado, que no le pasa a todos, ¿no? En mi caso, la decepción se comenzó a instalar porque yo, que era todo, digamos, feeling espiritual, me comencé a dar cuenta que las cosas no eran espirituales. O sea, el ejemplo de Don Bosco, que se mandaba a hacer algo y que simplemente confiaba en que las cosas iban a suceder, no se aplicaba en mi experiencia en el sodalicio, digamos, ¿no? Había que llamar a la gente todos los días para que vengan al rosario de los sábados, había que hacer una serie de cosas que a mí me parecían teológicamente incluso un pecado contra el espíritu. Entonces yo comencé a entrar en un trompo teológico en realidad. Junto a eso, yo nunca tuve claro si quería dejar de tener una familia por el ideal cosa que finalmente fue lo que me anima a salir, la idea de tener una esposa, de tener hijos, de fundar una familia. Y luego a mí me habían criado unos papás relativamente hippies, entonces todo este sistema, por más cuadriculado y organizado que yo fuera, todo este sistema tan lógico, tan racional, a mí me cansó y no me daba aire. Sumado a eso, el maltrato a mis amigos me daba una pena terrible. Sentir que a mí me trataban diferente por ser blanquito, bonito, del colegio que ellos querían, en contraste a la gente que venía de otros lados. A mí me fue, de verdad, que poniendo muy triste. Yo creo que salí, de hecho yo me escapé, un poco en una depresión, ¿no? Te toca a ti esta vez empezar, ya que Vicente... Yo sí, no sé a partir de qué momento, presumo cuando
Es que ellos conmigo hicieron cosas, por ejemplo, a mí me iban a votar a mitad de año y por suerte cambiaron al director de disciplina, que era un cura español, facho, que me detestaba, y cambian al director de disciplina que me da una tregua y me dice: Salinas, te voy a dejar que te quedes hasta diciembre. ¿En qué momento se lo dices a tus hijos? Es tu problema, pero vemos, por lo menos vas a terminar el año acá. Y yo me sentí súper agradecido. Y el Sodalicium falsifica mi certificado de conducta, lo bambea y me llega a conseguir el colegio. O sea, cambias de colegio. Me votan por conducta, sí, claro. Pero cuando me votan, cambian igual el certificado de conducta para El siguiente colegio. el siguiente colegio. Pues si no, no me aceptaban en ningún Entonces, lado. el Mi jefe estilo me dijo: tú estás en un Sodalicio colegio fiscal. O sea, a ti te votan, te vas al colegio cero, no sé cuánto, con un número y el escudo nacional, ¿no? Ellos llegan a hacer eso, me mandan a una especie de viaje a Huaraz con un grupo de gente que presionan para hacerles un cerco. Entre ellos Jürgen Daum, que luego fue cura, y que a espaldas de su familia, de ser evangélico luterano, se convierte allá al catolicismo. O sea, hay todo un camino que se acelera con un grupo de nosotros, que nos volvemos talibanes, fanáticos, mal. Y en qué momento me entra el desencanto, porque luego viene o sea, me hicieron terminar con mi enamorada, cosa que, o sea, distanciarme de mis amigos de toda la vida. Entonces hay cosas que son fuertes en su momento, pero este cerco que te va presionando y te va aislando de todo, es muy fuerte. Entras al final y también con forceps me instalan en la cabeza que yo tenía vocación a la vida consagrada, que yo había nacido para ser sodalite y todo ese cuento. Y porque se te acerca Luis Fernando, te mira a los ojos, me dice: tú has nacido para ser sodalite. O sea, y ya el culto al líder ya está instalado en ese momento. Entonces termino en San Bartolo, además el primer año y medio, donde entran las primeras cobayas, que éramos 20 repartidos en 2 casas, donde se hacen todos los experimentos habidos y por haber con nosotros. Jugaban hasta con lo que comíamos, ¿no? Ya hoy día tú no comes nada, solamente una lechuga y agua, ¿no? Y otro día mitad de pan francés con Coca-Cola, ¿no? Figari, además Figari iba un día sí, un día no, a supervisar esas cosas, más los castigos y la falta de sueño y el rigor y etc. Y yo ahí me acuerdo que con Enrique Delgado, que es una persona que fue sodalite conmigo, que hizo promesa conmigo, de aspirante, llego a cometer una confidencia que en ese momento podía ser mortal, te podía jugar en contra, porque la infidencia, la delación era parte de, ¿no? Oye, Gonzalo le ha dicho a Vicente que está con dudas. Y Vicente se lo decía a su superior, a su consejero espiritual, y ¡rum! De pronto tenías a todo el mundo detrás tuyo, ¿no? Pero yo recuerdo, y dije: Enrique, un año más en San Bartolo y yo creo que no la hago. Y Enrique me responde: yo tampoco. Y de ese grupo, me acuerdo que nos sacaron de San Bartolo a fin de año, que diciembre eran los momentos que se anunciaban los cambios. A Enrique lo mandaron a Barranco, a mí me mandaron a Arequipa, y a Rafael Ismoes a Arequipa, y a Treneman a Chincha. Después no hubo más cambios, todos se quedaron. Y en Arequipa yo
recibo la misión personal de Luis Fernando de desaburguesar a esa comunidad arequipeña, que no habían pasado por San Bartolo. Y claro, mi atributo dentro de la organización es que era un reclutador, ¿no? Captaba gente, organizaba cosas, y a eso me dediqué frenéticamente, porque digamos en esa cosa vehemente, casi demencial, también tratas de apagar, digamos, todas las dudas que puedas tener, digamos, de irte. Y por miedo, además, también. Sí, la culpa y todas esas cosas que funcionan ya como resortes, porque ya forma parte del chip que ya tienes instalado en la cabeza. Pero en Arequipa pasaron dos cosas. Comencé a organizar grupos universitarios. Yo tuve la suerte de que antes de entrar al Sodalicio, un chiquillo ya había tenido sexo con mi novia, digamos, ya. Entonces, ese recuerdo sí era como una nostalgia, digamos, ¿por qué reprimirme acá? Digamos, si lo que había pasado antes para mí había sido pues placentero, ¿no? Lo máximo. Casi la felicidad, ¿no? Y en uno de estos grupos universitarios me engancho con una flaca, digamos, que no voy a decir su nombre porque Vicente la conoce. Me enganché con él. Y me pasa otra cosa curiosa, insólita, y es que hago amigos fuera del Sodalicium que detestaban a los sodalites, ¿no? El Bono Castañeda, el Pecas de Ibanco y el Chueco Rodrigo. Nos hicimos repatas y comienzo a transgredir una serie de cuestiones. Nos vamos al Club Arequipa a chupar. Claro, cada regreso pues era chicle y agarrar el chicle y te lo pasabas por la ropa y qué sé yo. Y es ahí cuando ya, digo, entro en una crisis existencial y digo, esta cosa, o sea, no me puedo seguir proyectando más adelante porque ya no... No, o sea, ya me sentía que estaba traicionando a la comunidad y esta vaina de que el espíritu de independencia y muerte para la comunidad, claramente yo infringía ese capítulo, ese artículo del reglamento de la comunidad a partir de mediados de Arequipa, ¿no? Que empiezan todas estas dos historias en paralelo. Y eso fue lo que ocurre, y cuando Figari va a Arequipa a fin de año para ver cómo estaba la comunidad de Arequipa, le cuento que estaba con una que no sabía si estaba llamado a vivir en comunidad. Me manda inmediatamente a San Bartolo y me dan un régimen especial, ¿no? Y yo ahí sentí que yo ya no encajaba. No sé si eso era decepción. Sí, decepción sí, porque yo ya no me sentía cómodo ni feliz, y ya no sentía ese fanatismo talibán de pertenecer a un grupo de élite que iba a cambiar las cosas. No. Y nada, y ahí cuando yo digo, oye, te retienen todo lo que pueden. Me retuvieron sí unos meses, hasta que un día, por suerte, mi hermano también era sodalite, era el único que tenía acceso a mí en San Bartolo, y yo le digo a él, oye, me voy a largar de acá. Y claro, yo cargaba además con la culpa o la sensación de que antes de San Bartolo yo solamente había conocido los casos de Miguel Payete, que fue el primer sodalite que se fue de una comunidad en Lima antes de la existencia de las casas de San Bartolo, Franco Yufra y el Gordo Lanata. No sé si hay un cuarto, veremos, o sea, pero de San Bartolo no se había ido nadie. Claro, entonces el primero.
Bueno, después me enteré que Mario Solari se había ido antes que yo, pero yo no tenía esa información. En ese momento yo me sentía que era el primero que me estaba alargando. Y igual lo hice, igual avisé, y dije a mi hermano, me fue sacando mis cosas. Es más, cuando llego de Arequipa a Lima, me voy a la casa de mi vieja, dejo, ¿cómo se llama?, cosas ya ahí, o sea, la decisión ya la había tomado en mi cabeza, porque me había ido a buscar el Cholo Salazar al terminal, al terrapuerto, ¿cómo se llama?, para recogerme. Yo llegué y no le dije nada, y me fui a la casa de mi vieja y me fui de frente a la comunidad que me habían asignado, que era la de Barranco, en El Pilar, donde está ahora tu estudio. Todo vuelve. Todo vuelve. Y nada, eso fue lo que pasó conmigo. Un poco largo, sorry. Entonces, prepárate, ahí viene lo mío. Qué loco, porque, o sea, al ustedes haber entrado después, es otra cosa. O sea, yo al haber entrado tan chibolo, a mí sí me formatearon, o sea, en mi cabeza no había salida, yo no quería salir, o sea, para mí esa era la realidad. O sea, mi llamado a ser sualte no tenía plan B. O sea, yo sí me creí esa vaina, y claro, porque paro con ellos desde los 13, 14, y toda mi vida sualte, básicamente, más allá de pensar si me quedo o me voy, era más bien la lucha con no me está dando a mí, o sea, no soy suficiente para el ideal sualte, que también es parte de la secta, ¿no? Te ponen un ideal que es inalcanzable, ¿no? Que los líderes se jactan de vivirlo, pero son los que menos lo viven. Es mentira, claro. Y te ponen pues, una meta que es inalcanzable. Entonces yo, bien reclutado de chibolo, o sea, yo vivía ese calvario, digamos, de no soy suficiente. Y la exigencia de la vida sualte era desde que te despertabas. O sea, la mentalidad era, todo tiene que ser exigido al máximo, o sea, lo menos espiritual que pueda haber. Pero en mi mente, o sea, eso era lo que había que hacer, ¿no? Entonces, yo por personalidad no soy una persona que todo el día esté, ¿no? Entonces, toda mi vida viví forzado a seguir un ritmo que no me era natural, y lo viví por años, o sea, sin duda, ¿no? Me mandaron a Chile, estuve en Chile, y hacia los últimos años yo ya empiezo a tener una depresión, pues, ¿no? Obviamente. Es mucho más largo, digamos, pero tuve una depresión cuando cumplí 30 por ahí. Se me empezó o sea, no puse en duda ni siquiera cuestionaba el sodalicio, o sea, para que vean mi grado de... Pero sí me empecé a sentir muy deprimido, sin saber que estaba deprimido, ¿no? Y otra cosa que ayudó, aunque fue un calvario, Figari empezó a ir todos los años a Chile. Quiero aclarar que mi estancia en el sodalicio es muchos años después que la tuya. El sodalicio estaba mucho más institucionalizado. Sí. O sea, San Bartolo ya era una institución, o sea, ya estaba todo bien escrito en las casas que eran, o sea. Entonces funcionaba mucho más así, y lo cual hacía, en tu época tal vez era... Ya era una maquinaria. Claro. Lo mío fue experimental. En tu época era como, vamos a experimentar, en mi época era, estoy entrando a esta vaina que funciona hace siglos, así, o sea, sabía que no, pero era como que esto viene de Dios. Creíamos que entrábamos al Monte Cassino, claro, al monasterio. Claro, yo estaba entrando, exacto. Y Fidel empezó a ir todos los años a Chile, porque Chile era su objetivo máximo, porque quería reclutar gente de clase alta. Y ahí se quedaba un mes en mi casa, ¿no? Y ahí empecé a ver, los primeros años yo fascinado, el loco nos trataba como zapatos, nos gritaba, nos tenía despiertos toda la noche hablando con jueces, y al día siguiente teníamos que seguir nuestra vida, o sea, no dormimos ese mes casi. Y pasan los años, y pasó, Rocío Figueroa llega a Chile, que era una fraterna que era la superior en Roma, llega a Chile a dar unas charlas de teología, no sé qué. Y después de una charla me quedo conversando con ella, y me pareció súper chévere. Y en esa época había Skype, y empezamos a... Ella me mandaba de teología, yo le mandaba poemas, no hacia ella, pero mis poemas espirituales por una cosa de valoración, ¿no? O sea, te parecen chéveres, y si bien no podías tener nada con una mujer, ya que una mujer te diga que tu poema era chévere,
Ya era algo. Ya era algo. Igual yo sentía que estoy jugando con fuego, pero no había nada sexual, simplemente era... Y nos hicimos patas y hablábamos pues una vez al mes, no sé. Y en un momento en las conversaciones con Rocío, ella un día me dice, ya estaba destruida, y me cuenta que sabía de casos de abuso de Germán Doig. Para ese momento Germán Doig era... o sea, Claro, estaba en camino a ser o sea, canonizado. era santo. En mi casa le rezábamos, o sea, teníamos estampitas. Y como yo ya le creía... las conversaciones con Rocío fueron mi primer paso a no seguir al pie de la letra mi vida. Entonces, como que empecé a darme el gustito, digamos, de tener conversaciones fuera de lo que yo debería. Porque mi vida era hacer apostolado y mis amigos eran soaltes, entonces todo era dentro del... Bueno, la cosa es que cuando me cuenta esto y me dice que, ya lo puedo decir porque es público, que ella había sido víctima de Figari, ya de Doig, ya, o sea, con eso dije, ¿quién me está diciendo? Es como que te digan que Dios es un abusador, que lo es, pero fue muy fuerte y me dijo, estoy investigando porque me he dado cuenta que hay más casos, por favor no digas a nadie. Entonces de alguna manera me volví el colchón de... Cada cierto tiempo me llamaba Rocío llorando porque había enfrentado a Figari le había tachado de loco, de loca. Fue loquísimo eso porque me contó, acabo de hablar con Figari, me ha tachado de loca. Y yo, ala, ya. Y al día siguiente en el desayuno llega un sobalte y dice, oye, ¿sabes que Rocío se ha vuelto loca? O sea, en la noche Había mandado el mail. ya se había mandado la información de que Rocío se había vuelto loca, ¿no? Y se había vuelto loca, si lo dice Figari porque estaba No, loca. claro, y todo el mundo, ¡ala, wow! Entonces, y la noticia era que la sacaban de Superiora de Roma, y yo dije, miércoles. Y estaba tan formateado que en vez de pararme ahí y decir, fuck you, irme, yo sentía que mi vocación igual era esa porque Dios, o sea, las personas se podían equivocar, pero los designios de Dios van por encima de... Dios puede sacar bienes de los males, Claro, como lo hizo de la cruz. Exacto. Y me pasé 2 años en ese juego de saber la verdad y no de poder decir nada porque yo estaba investigando y yo sentía que tenía que estar ahí porque era mi vocación. Y en una de esas llegó Figari, el último año creo que llegó, que yo estaba, y ya lo vi con otros ojos. Y empecé a darme cuenta de LOL. O sea, eso sí fue interesante porque ya me habían pinchado el globo y ya tenía al loco enfrente. Entonces todo ese mes vi lo que siempre había visto, pero lo vi con ojos un poco más de realidad y dije, este güey está orate. O sea, es un abusador, puta ególatra, abusivo, esclavista. Entonces me acuerdo que de ahí iba Sandro, que era mi superior, y le tocaba la puerta y decía, oye, ¿cómo es posible que el Fernando nos haya dicho hoy día esto? Y Sandro haciendo malabares. No, lo que pasa es que... Para acomodar el discurso. Y empecé ya a tocar la puerta más seguido. Oye, ¿cómo que no te parece que...? Yo ya empecé a... Y tenía la carrera de 2 años de saber esa información, entonces quería sangre. Y ya empecé a ser pesado en mi comunidad. O sea, el típico comentario que... No me acuerdo, algo de las fraternas, puta, las mujeres son unas cojudas. Entonces decía, ¿por qué todas las mujeres? O sea, ¿por qué? Ya me puse medio feminista y me veían pues como, ¿qué le está pasando? Entonces, además de todo eso, yo entré en una super depresión. Yo tenía ya 31 y me mandaron de un psicólogo. Menos mal estaba en Chile, no me mandaron de un psicólogo sodalito, sino era uno que sabíamos que era católico. Y empecé a ir donde este pata, y a este pata le contaba toda la información que yo sabía, pues, porque era confidencial, ¿no? El pata me miraba con una cara ahí, conchas. Y el pata me dijo, tú tienes una depresión, me mandó un psiquiatra, me dio pepas. Entonces llegué a mi casa con mi recetita, tengo depresión, y me sentí el apestado. Por un lado, o sea, fue como, Tengo algo, había algo concreto tengo que algo pasaba. y entonces me quitaron un montón de grupos,
yo dije, quiero dedicarme al arte, entonces me dijo, pues, pinta. Entonces me armé un tallercito ahí en la casa. Y ese fue mi último año que iba a clases de pintura con un patita y tenía mi sesión con mi psicólogo, pero ya todos me veían como pobre Vicentito, básicamente. O sea, como que... Y ya este pata, el psicólogo, me dijo, ¿no has pensado que a lo mejor esta no es tu vocación? Y fue como que, cosa... Como si tu cosa casi le mete un lapo, o sea, como, ¿cómo te atreves a decirme algo así? Pero ese mismo día llegué a mi casa y dije, ¿por qué estoy aquí? O sea, y ahí fue cuando yo dije, no quiero estar acá. ¡Hala, no quiero estar acá! O sea, después de 15 años, ¿no? Fue la primera vez que dije, no quiero estar acá. Y ahí mismo fui, le toqué la puerta a mi superior, que era Sandro, y le dije, ¿te acuerdas del psicólogo que me mandaste? Sí. Mira lo que hemos conversado. No quiero estar acá. Y ya no, le salió el tiro por la culata. Me dijo, no, puta. Retiro. Justo por esa época tocaba ejercicios espirituales, que es el retiro en silencio de la comunidad. Me metieron al retiro. Salí del retiro como que no, sí es mi vocación. Al día siguiente, no. Entonces me pidió que me quede al final todo el verano para no escandalizar a la gente y que yo les explique porque la gente se había ido. Entonces me quedé ahí todo el verano jugando a Cerso Alte, y cuando ya me fui, pues me despedí de todos mis agrupados, les dije, sí, o sea, he descubierto que no es mi vocación. Yo salí Soalte, ¿no? Y mi decepción fue acá. O sea, la verdadera decepción fue cuando ya llegué a Lima y llegué a Lima y me llamó no sé qué Soalte, oye, mantengamos contacto. Yo le dije, minga, no quiero contacto. Y eso fue lo que hay que hacer, o sea, y al mes de haber salido y volver a ver a mis amigos de antes, que los tuve que reconocer porque ya tuve la suerte que mi hermano mayor ya había salido de su alicio, entonces él fue él ya había vivido lo que yo estaba viviendo, entonces fue muy bueno. Y al mes dije, ¿dónde está? O sea, ¿qué tal secuestro? O sea, recién ahí empecé a dimensionar. Al principio yo era católico, estuve con una chica y tirábamos y ahí me tenía que ir a confesar y le decía no podemos volver a tirar, pero tirábamos y era una... Varios hemos pasado por esa. A las 6 de la mañana en misa. Risas y salsas, pero así disfrazado por la brasa, o sea... Y ya después, la pobre chica, terminé con ella y ahí estuve con otra chica que más bien me empezó a cuestionar, o sea, tuvimos buenas conversaciones en las cuales me ayudó a tener la libertad de cuestionar mi cosmovisión y apenas, o sea, porque yo respondía con la respuesta que había aprendido toda mi vida, ¿no? Y apenas abrí la puertita, ya ¡boom! O sea, empecé a pensar por mí mismo y a decir por qué esto. Y en una semana dejé de creer en Dios, o sea, fue como, pero ni siquiera por rebeldía, fue como que esta huevada era, o sea, como que ya me di cuenta que no había vuelta atrás. Y ese fue pues el inicio, ya será la siguiente pregunta que viene después. Bueno, a ver, lo que venimos hablando me ha hecho acordar un montón de cosas. Además de contrastar nuestras historias, nos hemos encontrado en distintos momentos. A ti yo te llevé mi testimonio escrito, donde escribía yo mis entradas al sodalicio y en paralelo y a veces cruzándose mis formas de irme saliendo, ¿no? en que yo me iba decepcionando. Y me he acordado de, también he sido tu tutor en San Bartolo en algún momento, he sido tu profesor cuando te preparabas para entrar a la escuela de teología, junto con otros queridos amigos. Y claro, yo me salgo porque quería buscar lo que a mí me daba sentido, ¿no? Distinto que a ti, porque para ti no existía otra cosa, para mí sí existía. Más bien, para mí sí era claro que yo tenía que renunciar a algo para ser sodalite, digamos, ¿no? Perdón, sí tenías que renunciar, pero era como que no tengo opción. Claro, yo sí tenía la opción. Yo sabía que... Quería tener sexo, pero claro, era pecado y era culpa, ¿no? Todo era culpa. Entonces, pero yo me he olvidado de que la decepción segunda vino cuando me entero de los abusos. Porque yo me entero de los abusos ya un tiempo fuera de comunidad, 2 o 3 años. O sea, yo no duro, tú estás 15 años, tú estás 7, yo estoy 2 años y medio. Yo salgo buscando volver a mi carrera y otra de las cosas que a mí me hace salir es
una conversación que tengo con Doige en el que me dice, bueno, queremos, ¿no?, que tú seas rector de la Universidad de San Pablo o que te encargues del proyecto educativo y seas director del San Pedro y por lo tanto queremos que estudies educación. Y para mí eso fue terrible. O sea, a partir de ese día se instala en mi cabeza la idea de salirme porque yo quería estudiar psicología. Tan es así que cuando yo me salgo y lo primero que hago es ir a la universidad a rematricularme, pero me matriculo en psicología educacional para tener alguna especie de lugar intermedio. Yo no estudio clínica, sino que estudio educacional teniendo un lugar intermedio. Y luego, bueno, me entero de los abusos y ahí es cuando yo ya definitivamente me peleo, pero incluso en la pelea había cosas a las que seguía ciego. Hasta que finalmente, con tu libro, con conversaciones que hemos tenido varias personas y con todo, con las cosas cómo se fueron desenvolviendo, uno sigue saliendo todo el tiempo. Es una sensación que tengo, ¿no? Pero bueno, vamos a nuestra tercera pregunta, que la he tratado de empatar con eso, con lo de mi carrera, porque finalmente yo estudié psicología y ahora soy psicoanalista. Y podríamos decir que ser psicoanalista también es un poquito la ayuda a la gente que quizás quería canalizar siendo religioso. Ahora la tengo en este tipo de trabajo que es totalmente distinto en líneas de este tipo de religiosos, porque hay religiosos que sí respetan la libertad, que sí te buscan ayudar, que sí quieren que crezcas. Yo me insertaría más en esa línea, que es lo que yo buscaba. Todos nos hemos reconvertido y hemos logrado, a diferencia de muchos víctimas, establecer vidas productivas, relaciones de pareja, vidas familiares, post-sodalicium. Y la pregunta va un poco sobre eso, ¿no? ¿Cómo es la vida del que salió con las heridas con las que uno sale, con las cosas con las que uno carga? ¿Y qué nos ayudó a nosotros o qué recomendaríamos para quienes reciben a gente como nosotros que se salieron, de manera que más personas puedan tener, como tuvimos nosotros, oportunidades? Porque hay gente que está un poco en la calle también, ¿no? Eso no quiere decir que estás mirando con ojos de dolor. Eso no quiere decir que uno no siga sufriendo cosas y no haya pagado cuentas o cuentas de otros. Pero bueno, dejo la pregunta ahí dando vuelta. Yo empiezo, o sea, mencionando ciertas cosas y ahí seguimos, pero en mi caso lo fundamental, mi familia, o sea, tenía una familia que me estaba esperando, digamos. Mis amigos, los amigos que yo a los 15 años le dije, váyanse a la mierda, no quiero saber nada de ustedes, me meto de cura, ustedes no saben nada. Cuando salí, me hicieron una bienvenida sorpresa y eso fue súper importante. En el momento no lo valoré tanto como lo valoro ahora. O sea, tuve un grupo de amigos que me querían per se, o sea, porque era el yo de hace 15 años y estaba ahí. Y al principio no los reconocía, o sea, sabía quiénes eran, pero no teníamos nada en común. Y ese grupo para mí fue fundamental, ¿no? Otra cosa fundamental, alejarte del salicio. O sea, yo alucino con la gente que sale y ahí termina juntándose con todos los que acá, o sea, con los sueltes casados, o sea, como que sales pero no sales. Y otra cosa que fue bien importante para mí, estoy nombrando, ¿no? Después ya profundizamos, pues, es sumarme al proyecto que empezó Pedro con Paola. O sea, el sentir que yo, en lo que pude, hice algo para denunciar, alzar la voz. Para mí eso fue muy importante en mi proceso de no solo sanar, sino tomar cartas en el asunto. Eso fue como un acelerador de trabajo personal, usando el término Soalte. Pero eso fue importante. De hecho, cuando estás... Yo fui de tus últimas entrevistas para tu libro, ¿no? Tú eres el último. El último testimonio. Sí. Yo acabé de salir y mi testimonio nunca de risa. Era como que medio que de pro en contra Soalte. No, además ese día había salido la portada de Diario 16 De Doig. de Doig. Ah, ese O sea, día. ese día fue la entrevista con Vicente. Bueno, ahí estaba yo todavía, no entendía nada. No. Pero después
cuando ya salió el libro, etcétera, fue importante. Y yo sí, cuando yo salí del Solís, yo tuve la suerte de poder estudiar una carrera, para gente que no tiene cómo. Estudiar arte, que es lo que quería estudiar en realidad desde siempre. Y toda mi carrera artística fue como terapia, ¿no? Todos mis trabajos era procesar el sodalicio. Ya mis profesores me veían como, otra vez el sodalicio. ¿Otra vez? Y yo necesitaba, por sobre todo, que la gente supiera, o supiese, ¿cómo se dice? No importa. Supiese. Si se entiende, vale. Sí. ¿Qué era esto? ¿Qué era el sodalicio? Porque Que sabiera. que sabiera, o que sabiese. Que yo me acuerdo que me rayaba, ponte, salía a un bar, así, con mis amigos, y alguien me decía, oye, ¿tú qué haces? Y yo decía, acabo de salir del sodalicio. ¿El soda qué? ¿Qué es eso? Entonces, era como que hubiese salido de cualquier... Eso era horrible, porque no te sé explicar... Sí. Ah, fuiste cura. No fui... O sea... Entonces, toda mi carrera de arte, yo trataba de manifestar dónde había estado. Y incluso con mi hermano hicimos un video contándonos esto, que te lo mostramos alguna vez antes del libro. El video y lo que hiciste. Hice una instalación yo tenía unos blogs que era como... Todo el día dibujaba en el Solís, entonces todos esos blogs los fui guardando. Y hice una instalación con esos blogs. Pero... Claro, ya entrar en su cabeza, claro, fue alucinante. A un cuartito, sí. Pero ya cuando salió el libro y la gente entendía que era eso, o por lo menos eso para mí fue como que gracias, o sea, porque, o sea, hoy en día tú dices, yo fui sueldo, todos dicen, ala, pero bacán, porque saben qué es, manjas. Antes era como que yo fui bla bla bla, o sea, no. Entonces eso a mí me hacía mucho ruido. Y al principio yo salí, quise decir 4 puntos y ya estoy hablando, pero al principio yo salí súper amargado. O sea, como se me había pinchado el globo ya viejo, mi sensación era que como que mi nave había aterrizado en la Tierra demasiado tarde, ¿no? Yo sentía que me habían secuestrado y que no había tenido ni infancia completa, cero adolescencia. Entonces vivía amargado. Y sentía que ya a los 30 años ya era viejo, pues ya no iba a poder vivir lo que no había vivido. Y hasta que poquito a poquito fui haciendo mis cosas, terminé la carrera. Y otra cosa, pues parte del sodalicio, o sea, el pensar por uno mismo, sobre todo si eres artista. Además yo era como artista sodali, entonces tenía a Figari que me llamaba, quiero que pintes 10 cuadros para... Entonces... Además teníamos que pintar la espiritualidad sodal, de que ni Figari sabía que era eso y yo, ¿qué pintas de eso? O sea, simplemente vivía bloqueado porque no entendía qué había que pintar. Y entré a la escuela de arte y sentí que me decían, no, el arte no es eso, el arte es esto. Y también sentía que no entendía, entonces terminé la carrera y me encerré 2 años a chambear en mi casa buscando qué era lo que yo quería, ¿no? Y así poco a poco fui saliendo, entonces... Después de, este marzo cumplo 15 años de haber salido, o sea, ya el doble. Me voy a invitar a mis 15 años. Ese es un datito curioso que todos tenemos, o muchos tenemos en la cabeza, la fecha en la que nos fuimos del sodalicio. 11 de marzo. 16 de junio de 1999. Qué jodido, 11 de marzo del 2011. Sí, el mío fue 18 de enero del 87 o 20, pero fue enero del 87. Una chela faltó para acá. Ahora vamos. Tú, Pedro. Tú has tocado un tema que es lo de los estudios. En mi época te obligaban a pasar por la Santoto, ¿no? 3 años de filosofía y yo dije, ¿qué mierda hago acá si eso no me interesa? Yo quería estudiar psicología. Convencer a Figari de estudiar psicología en la UNSA de Arequipa fue un parto. Lo conseguí. Que eso fue uno de los elementos también que en la anterior pregunta debí insertar, porque era como un deseo que yo quería hacer y no te dejaban hacer, ¿no? O sea, al final lo logré, pero porque pude persuadir de milagro
a Figari. El resto se quedó en San Bartolo sin estudiar. Claro. O los mandaban a la Santoto, como me mandaron a mí los 3 años de filosofía, que honestamente no me sirvieron para nada. Y esas dos nostalgias, digamos, de que me engancho con esta chica, por un lado, tener estos amigos como los que tenía antes, medio malandros, digamos, como mi época anterior adolescente. Entonces yo he salido y claro, lo primero, sóplate la etiqueta de traidor, como se llama, en la frente, ¿no? Que es en lo que te conviertes, en el innombrable, y que hablen peste de ti. Y me refugié, literalmente, sexo, drogas, rock and roll. O sea, discotecas, todas las drogas que... Sexo, chica, por aquí, por allá, digamos, y fueron años. Hasta que seguía teniendo esta cosa, bueno, después resulta que se fue Enrique Delgado, se fue otra gente de mi generación, que era raro, porque la gente se fuera. Y de pronto, con esta gente, de lo que hablábamos, era del sodalicio. Claro. Porque ¿quién chucha puede entender la experiencia sectaria del sodalicio? Solo otro sodalite. Nadie más. Nadie más va a entender eso. Y ahí se me ocurre la cuestión esta de botarlo todo en una novelita, ¿no? Fue Mateo 10 en el año 2002. Con lo cual ya de traidor me convertí en enemigo del sodalicio, porque Figari decidió bajarme el dedo. Porque hasta antes de eso igual yo tenía el chip o los cables, al punto que cuando me caso, Armando Nieto, que era uno de los patrocinadores principales del sodalicio, un cura jesuita, historiador, que ya murió, encubridor de los abusos de Figari. Claro, eso me entero con investigación, en ese momento no. Y mis 4 hijos son bautizados por sodalites. Jaime Bertel y Luis Capelletti, los 2 primeros Bertel, los 2 siguientes Capelletti. O sea, ¿por qué? Porque tú dejas de ser un traidor y ser un enemigo cuando puede ser funcional a los intereses, en ese momento incipientes, pero ya financieros, empresariales, negocios, plata, de Bertel, que retoma el contacto conmigo una vez que yo entro a ser periodista. He estado en mi casa para enseñarme los planos de el San Pedro, el Villa Caritas, sus proyectos en Huaraz para hacer un canal de televisión. Es más, en alguno me contrata para, cuando estaba lanzando su primer cementerio, Parque del Recuerdo en Lurín, para ver temas de prensa y cosas por el estilo. Con lo cual me caga porque, o sea, me vuelve a cablear de alguna manera con esta vinculación que yo pensé que ya estaba rompiendo, ¿no? Claro, hasta Mateo 10. Mateo 10 sí es ya el parteaguas con ellos. O sea, tenía que hacerlo, justamente para que ya Figari me termine de bajar el dedo y ya rompan la relación conmigo y yo ya no lo pueda ver más, ni ellos a mí. O sea, de hecho, yo entraba a un restaurante y habían sodalites y ¡plá!, se paraban, hacían bulla y se iban. Caminaba por una vereda, venía un sodalite, me miraba y cruzaba la pista, ¿no? Claro, o sea, cuando yo entré a San Bartolo, pero me sentí cuando yo un estaba en San paria Bartolo, sacaste el orgulloso. libro, Me sentí claro. un paria orgulloso. Decía, mierda, por fin me lo saqué Claro. de encima, ¿no? No tengas el innombrable, pues, cuando yo estaba en San Bartolo. El rechazo te ayudó, digamos. Ese era uno de mis nombres. Belcebú, el otro. Bueno, en el camino se me ha ocurrido, ya les pedí la autorización, hacer una cuarta pregunta, porque creo que además quedan muchas cosas en el tintero
sobre las cuales hablar. Lo que tú dices me hace acordar a mí cosas que me imagino te rebotan a ti y viceversa, ¿no? Sí, claro. Esto puede ser eterno y lo hemos vivido además con nuestros amigos odálites o ex-odálites, e incluso con algunos odálites durante años, ¿no? Todos de distintas maneras. Pero quiero hacer la pregunta sobre la psicoterapia o el psicoanálisis, ¿no? Todos sé que hemos estado en distintos procesos terapéuticos y creo que han jugado un rol importante, o han hecho muchas cosas importantes por nosotros, también porque hemos tenido los accesos, que es una de las cosas que nos han permitido volver a incorporarnos o construir una vida distinta, ¿no? En mi caso particular, en el psicoanálisis, con mi primer analista, yo recuerdo que llegó un momento luego de varios años, además porque llegué donde él, porque yo solo confiaba en una persona que me había ofrecido trabajo en algún momento, siendo profesor particular de sus hijos. Y ella, a quien yo acudí para supervisar ya cuando yo era psicólogo, me recomendó a este psicoanalista. Si no me lo hubiera recomendado ella, no hubiera ido a ningún otro lugar. Y luego de 2, 3 años me atreví a decirle a este analista las cosas que a mí más vergüenza me daban. Y una era, las otras no las voy a contar, pero una era que yo me había fugado del sodalicio. Yo no le había contado a nadie. Yo estaba casado, tenía 2 hijos. O sea, le había contado a mis amigos del colegio. Mis amigos del colegio me recibieron como a ti. Aunque yo me quedé trabajando en el sodalicio un tiempo en los colegios. Y él me dijo que yo lo conté con una vergüenza terrible porque lo cargaba con culpa, con miedo, ¿no? Yo, un hombre ya mayor, pues además con todo mi ideal de ser bueno, perfecto, correcto. Y él me dice, oye, y se me quedó grabada en el corazón hasta la fecha, ¿no? Eso más bien evidencia que eras de los pocos que no estaban locos ahí. Claro, que lo correcto para hacer ahí era virtud, escaparse. Y para mí fue... el mundo se pudo, a pesar de que yo ya estaba en otra, el mundo se volteó. Porque yo no había considerado eso. Yo seguía considerando que incluso habiéndome salido 10 años antes de esto, eso era vergonzoso, cuando en realidad era un motivo de orgullo, ¿no? Entonces, quería preguntarles también a ustedes, sé que han tenido procesos terapéuticos en distintos momentos, tú ya comentaste uno, pero ¿en qué sentido la psicoterapia también es parte de la salida y la vuelta al mundo para ustedes, ¿no? Toca hablar primero a Pedro. Bueno, cuando uno sale del sodalicium, sales con varios toques, o sea, esa cosa de la culpa y la religión, o sea, tratas de mantener cierta disciplina, cierto horario, hay cosas que necesitas hacer. Bueno, Freud decía que la religión es una neurosis obsesiva, en realidad. Claro, pero tú venías de todo un sistema sectario, donde te habían lavado el cerebro y actuaba desde que te levantabas hasta que te acostabas, digamos, tenías Te voy a interrumpir un segundo. una rutina. El primer día que yo salí, que Un horario. fui a vivir a la casa de mi mamá, lo que me rayó el primer día, que no había una campana. O sea, La campana de Pavlov, para comer, tin, 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 y te da hambre. 2 campanas, creo que era ir Oración, a oración. no, 3 campanas era comer, o sea, ir al comedor, era la hora de comida. Entonces, no había campana. Era un vacío, o sea, era una especie de silencio como ausente. No, perdón. No, está bien porque complementa más o menos lo que estoy diciendo. O sea, Bueno, yo seguía rezando, casado. O sea, me levantaba más temprano y hacía mi lección y mi lectura bíblica, por ejemplo, ¿no? no, y la forma de vestir, digamos, y los Florsheim y la camisa. Te voy a interrumpir, no, botoncito. me fui a comprar ropa con mi hermana y me compré un blue jean. Y yo salía, yo juraba que estaba caminando como si fuese un punk. Mi O sea, esposa me decía... sentía- Mi esposa me decía el amigo Electrolux cuando me comenzó a cambiar la ropa. Sí. Bueno, esos toques se mantienen un buen rato hasta que vemos dice ya se acabó, ¿no? Te dejas el pelo largo, o sea, en fin, dejas la barba.
Aunque estos cojudos también se dejaban barba, pero pero yo no, o sea, eso fue para mí, y tampoco es que, Estamos con barba todos, ¿no? sí, pero no porque los estemos imitando, espero, ¿no? Ah, pero ahora estamos uniformados, Yo- además yo esa sí. es otra... Bueno, Yo sí los imito. pero hay otras cosas que sí comienzo a sentir que antes no me pasaban, antes de haberlos conocido no me pasaban. Yo dormía. Yo después comencé a tener unos insomnios re pendejos. Depresión, o sea, no sabía lo que era la depresión, la comienzo a sentir después, ¿no? Claro, y comienzo a buscar justamente paliativos para, digamos, que me bajen esa cuestión. Y bueno, después ya viene psicólogas, terapeutas, psiquiatras, medicación, y claro, y ya cuando empieza el tema de la investigación a partir del año 2010, entro por un asunto también de necesidad. O sea, una cosa es ser periodista y otra cosa es ser alguien que tenga el empaque o la formación, que yo no terminé la psicología, de tratar con gente con daños tan pendejos como abusos sexuales o de esclavitud moderna o de traumas, digamos, sobre todo las víctimas de abusos sexuales, ¿no? Porque en tu caso, el tuyo, el mío, digamos, o sea, sí, hemos pasado por un formateo, por una secta de manual, y obviamente que todo eso tiene una serie de consecuencias, síndrome de estrés postraumático, ¿no? Está en todos los diagnósticos e informes que te dan los psicólogos, o sea, que la gente que nos ha tratado. Pero sí, o sea, hasta el día de hoy, digamos, yo mantengo cierta medicación, trato de vencer el insomnio. Si tengo hasta el día de hoy una secuela, una resaca de cosas que por alguna razón no se han terminado de curar. Y que de alguna manera también en mi caso se han exacerbado cuando he tratado con gente que ha pasado lo mismo que yo. Entonces cuando tú ves esa cosa replicada en un huevo de gente, dices, wow, qué fuerte. ¿Cuántos caímos en el mismo hoyo? Y con diagnósticos parecidos, ¿no? Y, claro, con Pau en investigación nos hemos topado con casos de casi suicidios que tú dices, ¿cómo manejo esto? O sea, no hay manera. Estoy en el piso 14 a 3 metros de la libertad, ¿no? Pedro, eso para ti nomás, pero quería que supieras que estoy en esto. ¿Qué mierda haces ahí? ¿A quién llamas? El pata de pronto lo llamas y está desconectado. No, o sea, ha sido o sea, toda la parte ex post, o sea, que ha sido la investigación, para mí ha sido también muy jodida, ¿no? Y claro, en mi caso, el múltiple impacto que ha tenido en términos, bueno, emocionales, pero que también ha pasado por un divorcio, la separación de mis hijos, bancar todos estos años de historia para mantener la guerra hasta el final y todo, no sé, ya es una historia que termina pues marcándote la vida de una manera muy particular. No sé cómo describir. Y que al final, pues dice, pero mataron al dragón, ¿no? Sí, además, digamos, yo soy como uno de los niños de la Teletón, digamos, o sea, si no hubiese sido por ustedes, digamos, tampoco hubiera seguido hasta el final, o sea, somos un montón. Pero
que era una cosa que yo hablaba con mi psiquiatra, ¿no? ¿Y por qué mierda entonces me siento yo el derrotado? O sea, ¿por qué? Porque los remanentes siguen ahí, digamos, se siguen burlando de las víctimas, pero yo ya dije, ya hasta aquí no llegué, esta es mi última actividad del año. 2026, no más Sodalicium para mí, se acabó. También hay que saber cortar, ¿no? Obvio. ¿Tú? Bueno, yo empecé a hacer, no recién salió de Sodalicio, pero un par de años después estuve con una chica, terminé con la chica y cuando quise volver me dijo, vuelvo contigo pues te metes a un psicólogo. Gran consejo. Y empecé a ir donde un psicoanalista y fui años y me ayudó un montón, sobre todo a digerir esa primera parte y a quitarme un montón de culpas, me acuerdo al principio, ¿no? O sea, el hecho de masturbarme, por ejemplo, o sea, mi gran culpa en el Sodalicio era que yo era un pajero, y yo juraba que yo era el único Sodalte pajero, ¿no? Y te hacían sentir eso además. Entonces, hay una distorsión ahí también con el sexo. Además, tu único link con el sexo es escaparte y ver pornografía, o sea, en una computadora así. Entonces, hay una cosa así medio distorsionada al principio que igual que tú, yo salí de Sodalicio y dije, como cuántas chicas me tengo que tirar por semana para llenar el vacío, más o menos, ¿no? Para recuperar el tiempo. Para recuperar el tiempo, ¿no? Para no sentir. Entonces, me ayudó mucho a trabajar eso. Y ahí he tenido otro terapeuta y ahora estoy con otro terapeuta que también es psicoanalista. Y ha sido bien bacán ir aprendiendo a reconocer en mí todavía los rezagos. No solo el Sodalicio, porque hay otra cosa que no es de Sodalicio, pero que el Sodalicio potenció, que es el Sodalicio te agarra por tu lado, por tu flanco débil, digamos, ¿no? Cada uno lo tendrá, pero como que para que tú sigas en Sodalicio, esos flancos tienen que seguir débiles para que ellos te puedan manipular. Entonces tú sales de Sodalicio siendo un chibolo en una serie sí, de aspectos, ¿no? Hay otra cosa que el Sodalicio sí me dio, o sea, me ayudó a tener cierta estructura, cierta disciplina. En mi familia no existía eso. Y eso sí fue un aporte, pero al mismo lado también te mantienes siendo un niño para mantenerte ahí, ¿no? Y las inseguridades, los miedos, todo lo que tiene un niño que va desarrollándose en una adolescencia normal y en una adultez normal, que va paso a paso. Yo aterricé a los 32 años con el cerebro dividido en 7 partes y que tuve que ir aprendiendo a lidiar con eso, y en ese sentido el psicoanálisis sí me ayudó un montón hasta el día de hoy, ¿no? O sea, a darme cuenta algo básico, ¿qué quiero? O sea, a veces es como que no, me cuesta mucho saber realmente qué quiero, ¿no? Y ni qué decir relaciones, o sea, yo no aguantaba una relación más de unos meses porque decía, ya pasé por ahí, o sea, a mí no me vuelven a esclavizar. O sea, para mí empezar una relación tenía el mismo peso que hacer promesa de aspirante para toda la eternidad. O sea, yo a los 17 años dije voy a ser Sodalte para toda la eternidad ante Dios y me lo prometí, ¿no? Entonces después se ha replicado, cada que empezaba una relación era ni cagando. O sea, no voy a firmar ningún cheque porque ya me ha costado caro, ¿no? Y ir poco desactivando esas cosas no lo hacía sin terapia, bueno, no tenía él. Vale. Bueno, gracias Vicente, gracias Pedro por venir hoy. Nos quedamos con muchas cosas que seguiremos hablando por el resto de los siglos entre nosotros, y gracias a todos por escucharnos.